Gracias por acompañarme en esta ocasión a grabar el podcast que, como ustedes se dieron cuenta en el título, tiene que ver con algo que, la verdad, unos más, otros menos, pero creo que prácticamente todos estamos involucrados con ello, y que es el uso y diría yo muchas veces el sobreuso del teléfono celular. Es increíble, ¿no? Cómo ahora no importa dónde vayas o en qué situación estés, incluso en situaciones en las cuales se supone que tienes que estar concentrado, como diría yo, en una plática en un congreso, incluso viendo una película en el cine, pero en cualquier parte, o sea, es increíble, incluso en los restaurantes, en comidas familiares, todo el mundo está viendo su teléfono celular, estamos como conectados a él, pues no por alambre como en Matrix, pero prácticamente todos estamos en la red. Pero esto de lo que les voy a platicar quizá no es tan aplicable, vamos a decir, espero, a todos nosotros. Tiene que ver con la parte de adicción, ¿sí? Y la verdad es que este artículo se me hizo muy interesante porque es un artículo que no está en las revistas de radiología, es una revista que es prácticamente de psiquiatría y de hecho los investigadores son psiquiatras y es un neurocientífico. Y tiene que ver con esas conductas que nos hacen adictos y parecería la idea al menos es como encontrar esas razones, esa explicación, esa relación probablemente causal entre ciertas alteraciones que pudiera haber estructurales y funcionales en nuestro cerebro y que eso facilitaran, por así decirlo, que unas personas, así como con sustancias y con otras cosas, incluso con el Internet, con los juegos en Internet, algunos se vuelven adictos y otros no. Entonces, espero que les sea interesante y repito, gracias por acompañarme. Vamos a iniciar con el podcast. El uso excesivo de teléfonos inteligentes, también conocido como adicción a los teléfonos inteligentes, de hecho sus siglas en inglés es la de SPA, Smartphone Addiction, ha atraído cada vez más el interés de los neurocientíficos debido a sus similitudes con otras adicciones conductuales, en particular el trastorno por juegos de Internet. Poco se sabe sobre los mecanismos neuronales que están relacionados a la adicción a los teléfonos inteligentes. Acompáñenme a revisar este artículo, cuyos objetivos fueron explorar las interrelaciones entre la estructura y la función del cerebro para especificar las correlaciones neurobiológicas de este síndrome del SPA a nivel del sistema nervioso central. Bienvenidos a Memorándum, un espacio que, como ustedes saben, lo dedicamos a la revisión de artículos científicos, prácticamente todos ellos que tienen que ver con nuestra especialidad, con la radiología. A veces también revisamos editoriales, artículos de opinión, casi siempre de radiología, como les digo, que están publicados en revistas de radiología, pero en ocasiones, como es en esta ocasión, pues es un artículo que no salió publicado en una revista radiológica, salió publicado recientemente en una revista que se llama Brain and Behavior y es una revista que prácticamente trata sobre alteraciones cerebrales y conductuales, una revista básicamente de psiquiatría. Y de hecho, los investigadores son un grupo de psiquiatras de la Universidad de Heidelberg en Alemania y un neurocientífico de la Universidad de Padua en Italia. Y si pudiéramos poner más o menos el título así en español, sería lo que les puse algo así en el título del podcast, que es Red neuronal intrínseca aberrante en personas con adicción a los teléfonos inteligentes. Un estudio de fusión de datos de resonancia magnética. Y fíjense que esto a mí se me hizo muy interesante porque creo que cada vez más nos vemos todos involucrados con el uso del teléfono celular. De hecho, si no lo tenemos es como que nos faltara algo, ¿ok? Creo que todos sentimos esa sensación, pero creo que también la verdad es de que cada vez estamos
pues no como Matrix conectados con un alambre, pero sí conectados a la red. A mí me llama poderosamente la atención y no quiere decir que yo no caiga en ello, definitivamente creo que la gran mayoría lo hacemos. No importa dónde estemos, a veces incluso estás en una conferencia, en un congreso, incluso puedes estar en una película, en el cine, si estás en un centro comercial, incluso en el restaurante con tu familia. Y hay veces que nos sorprendemos viendo el teléfono celular y prácticamente si volteas, la gran mayoría de la gente está viendo el teléfono celular. Entonces, bueno, de lo que se trata el artículo de hoy, no espero que no sea justamente nada más de nosotros, porque si no estaríamos ya prácticamente todos, sino es esa idea, vamos a poner ahorita esto en contexto, ¿no? En donde podría existir una explicación estructural y funcional a nivel cerebral que pudiéramos decir facilitara que dos personas, una que se expone al teléfono celular y la otra también, o como vamos a ver también a los juegos de internet, o lo podemos poner también a ciertas sustancias, en donde unos simplemente se hacen adictos y los otros no. Entonces, creo que es muy claro, ¿no?, que en los últimos años los efectos físicos y psicosociales negativos que han sido asociados con el uso excesivo del teléfono inteligente, pues han sido enfatizados en numerosos estudios y bueno, aquí en el artículo debo decirles que este es un área evidentemente no de mi dominio. Tuve que leer, pues no les puedo decir que bastante, pero sí algunos términos y cosas de los que vienen ahí en las referencias para tratar de comprender y explicarlo a ustedes de qué trata el estudio y las posibles implicaciones que puedan tener y sobre todo nosotros en radiólogos porque finalmente el estudio, la demostración se hizo con resonancia magnética, tanto estructural como funcional. Entonces, les decía, ya hay muchas investigaciones recientes que han destacado las, digamos, similitudes de comportamiento entre el uso excesivo, por ejemplo, del teléfonos inteligentes o el celular y otros trastornos adictivos, ¿sí? Ese es el punto, como finalmente que digas tú, bueno, yo no me puedo retirar de estar usando el teléfono celular, el síndrome de abstinencia, lo que platicaba ahorita, ¿no? Siento que me falta la continuación del uso a pesar de que eres consciente de las consecuencias negativas, como digamos, por ejemplo, el alcohol o algunas otras drogas, o incluso que engañamos a los demás con respecto a la cantidad de tiempo que nosotros estamos dedicando al uso, en este caso, pues obviamente del teléfono. Y además, el uso excesivo de los teléfonos inteligentes se ha relacionado repetidamente con impulsividad, también con depresión y con otras cosas que vamos a ver ahorita en el artículo, en la parte de discusión que tengamos de él. Y estos comportamientos, pues también muestran que hay una gran similitud con los criterios para un trastorno que la verdad es que yo no sabía que existía, pero está bien descrito en el DSM-5 desde el 2015 y que se llama trastorno de juegos de Internet. En inglés es IGD por Internet Gaming Disorder. Es algo que ya está bien establecido incluso en este manual que tienen los psiquiatras de las enfermedades que nos afectan. En consecuencia, entonces, fíjense que se introdujeron criterios para la adicción a los teléfonos inteligentes, que como les decía, se denomina en inglés SPA, ¿sí? Que es Smartphone Addiction, para definirlo como una condición caracterizada por el uso excesivo de los teléfonos inteligentes y las consecuencias problemáticas para tanto los logros laborales, las relaciones interpersonales, así como también pues la salud física y mental. Y aunque el término, como les decía yo, adicción a los teléfonos inteligentes se ha anclado en muchos instrumentos psicométricos validados, por ejemplo, hay uno que se llama, yo no sabía, la escala de adicción a teléfonos inteligentes. Las siglas en inglés es SAS, por Smart Addiction Scale. O incluso hay un inventario de adicción a teléfonos inteligentes. Este lo van a utilizar mucho en este artículo que se llama SPI, que es Smartphone Addiction Inventory. Y que estos son, estos criterios de hecho han sido, criticados por muchas razones, tanto conceptuales como taxonómicas. Y en este sentido, bueno, y debido a que
posiblemente sea una variante, en muchas personas piensan, o psiquiatras o neurocientíficos, que es una variante de esta del trastorno del juego, pues incluso se llegaron a sugerir unos términos alternativos como, por ejemplo, el trastorno por uso de teléfonos inteligentes o uso excesivo de teléfonos inteligentes, etcétera, ¿no? Pero aparentemente, como viene ahí en los autores, en alguna editorial también, finalmente ya se argumentó que la investigación debería de centrarse más en las consecuencias negativas de este spa, en lugar de continuar con la pregunta de que si se debería de considerar como una adicción conductual o qué tipo de palabra es la que, o terminología es la que podríamos utilizar. Entonces, los autores aquí declaran que el término de SPA, o sea, Smartphone Addiction, lo utilizaron de acuerdo con la terminología de los instrumentos que utilizaron para evaluar a las personas que participaron en este estudio. Y el uso también adictivo de aplicaciones específicas de Internet también se ha abordado recientemente en el contexto de un modelo de que se llama, que también aprendí, que se llama iPace, como I-Pace, que quiere decir, bueno, es por las siglas en inglés, pero es interacción de persona, afecto, cognición, ejecución. ¿Sí? Entonces parece que eso ya está, bueno, de hecho esto combina, este iPace, combina teorías psicológicas y neurocientíficas de las adicciones, de por qué nosotros, algunas personas se hacen adictas, algunas pues no, ¿ok? Y según este modelo, la conducta adictiva surge de la interacción de las características personales, obviamente del medio ambiente de cada persona, y las variables que llaman ellos moderadoras y mediadoras, como por ejemplo, incluso ya lo han relacionado con el volumen cerebral o con la actividad neuronal. Y por ejemplo, de lo que también se ha estudiado mucho, que es el IGD, o sea, que es el Internet Gaming Disorder, pues se ha demostrado que están involucradas distintas áreas del cerebro, particularmente la corteza cingulada anterior, la corteza prefrontal dorsolateral y el precuño. Y de manera similar, las personas con SPA, o sea, con esto de los teléfonos, pueden presentar cambios estructurales y funcionales también a nivel neuronal. Y ya han demostrado, de hecho, hay varios artículos de este mismo grupo de autores, de hecho, ahorita les voy a platicar, pero los pacientes están anidados en otro estudio. Pero bueno, les decía, esta alteración de la reducción del volumen de la materia gris o de la actividad neuronal intrínseca en la corteza singular anterior ya también se ha asociado con este uso de o adicción de los teléfonos celulares, además de que hay una conectividad funcional alterada en reposo, porque esto obviamente lo hicieron en reposo, y hay cambios en la actividad neuronal en la corteza cingulada también y en la corteza frontoparietal durante procesos que le llaman ellos de procesamiento afectivo. ¿Okay? También han hecho eso en resonancia magnética funcional. Entonces, los autores mencionan que la mayoría de las investigaciones sobre adicciones conductuales que están asociadas a la tecnología, pues se han centrado ya sea en la estructura o en la función del cerebro, como les he platicado, pero hasta donde sabemos, dicen ellos, pues ningún estudio hasta el momento ha proporcionado información combinada sobre ambas modalidades en la misma persona, en la misma muestra de individuos afectados. ¿Okay? O sea, han hecho evaluación estructural, otros han hecho evaluaciones funcionales, han encontrado cierto grado de correlación, pero nunca se ha hecho en el mismo grupo y menos en la misma persona todas las cosas, ¿no? Entonces, ellos consideran, y bueno, que tal información pues es esencial para detectar directamente lo que podrían llamarse similitudes entre los patrones de estructura y función cerebral dentro de las poblaciones específicas y entre poblaciones específicas. O sea, dentro de una población que sea, por ejemplo, en este caso, adicta a los teléfonos celulares y además compararla con otra población que pudiera ser lo de los gamings o demás, ¿no? Entonces, la idea del enfoque de fusión de datos que está basado en técnicas estadísticas multivariadas, pues aprovecha estadísticamente hablando, un conjunto de varias fuentes de información de una misma muestra y que se tomaron al mismo tiempo, cosa que también es muy importante, y son capaces
esta manipulación multivariada estadística de detectar información cruzada de datos, ¿no? Entre la parte funcional y la parte estructural. Y aquí es donde utilizaron lo que le llaman ellos un análisis de componentes independientes paralelos, que tampoco lo había escuchado yo en lo que corresponde a la parte de, pues de lo que yo leo de radiología. Pero es un método ¿sí? Que se llama componentes independientes paralelos. Es un método multivariado para capturar información conjunta de dos fuentes de datos. Específicamente, en el caso que están hablando ellos o que están estudiando ellos, pues es información estructural, información funcional, ¿no? Y con este fin se utilizó este análisis de componentes independientes paralelos para explorar, como les digo, las interrelaciones entre las redes estructurales y funcionales, así como las relaciones entre lo que le llaman la fuerza de la red, lo que nosotros en resonancia vemos como el tensor imaging, o sea que tanto se manifiesta, y las puntuaciones, también relacionar eso con las puntuaciones psicosiométricas que hicieron en todas estas dimensiones que le llaman ellos. Ahorita les voy a platicar de las 5 que hay en dimensiones conductuales, pues en estos pacientes que tienen la adicción a los teléfonos celulares. Bien. En cuanto a material y métodos, como les decía, los participantes, bueno, pues este es un análisis que llaman ellos secundario, es un estudio en donde se utilizó una submuestra de participantes que ya tenían de estudiar técnicas de fusión multivariable para estos, como les digo, estos datos multimodales y que permiten la investigación de lo que le llaman la fuerza de la red neuronal, de la red funcional, pues de la red neuronal funcional, ¿no? Y las personas aquí lo que hicieron fue reclutarlas mediante folletos de ahí en la universidad de Heidelberg, ahí en el campus, y también los pusieron en el centro de la ciudad a través de anuncios en plataformas en redes sociales y al final hubo 132 personas que expresaron su interés en el estudio, pero se utilizaron los datos nada más de 44 participantes porque estaban emparejados con edad y sexo para los análisis finales, ¿no? Y entonces aquí se definieron prácticamente dos grupos de usuarios que estaban basados en la versión corta del SAS, que yo les decía que es una escala de adicción a los smartphones, es la que se llama SAS-SB porque es la short version, en donde se utilizaron valores de corte de más de 31 para hombres, más de 33 para mujeres, o sea, valores, ahorita les voy a platicar de qué digo, no muy específico porque si no nos tardaríamos mucho tiempo, viene ahí en el adendum, pero básicamente hubo de estos 44, los que tenían el síndrome eran 20, 24 no tenían el síndrome, de los 20 que tenían, esta adicción pues, del SPA, de los 20, 14 eran mujeres y de los que eran controles, pues eran 17, o sea, de los 24, 17 eran mujeres, ¿no? Y como les decía, hay un modelo de 5 factores que vienen en el SPA y en este inventario de la adicción a los teléfonos inteligentes y que son básicamente estos, ¿no? Primero es el tiempo empleado. Así que tanto hacen una valoración, consta de 4 ítems, esa parte que captura la dificultad de detenerse y dedicar más tiempo y más recursos para usar el teléfono inteligente. La otra cosa es la compulsividad. Sí, que está compuesto también por 4 ítems que involucra el grado de incomodidad y malestar emocional cuando eres privado del uso del teléfono inteligente y otra es el no dejar de utilizarlo aunque tú sabes las consecuencias negativas que tiene, ¿no? Es, semejante a lo que pasa con otras adicciones, ¿no? El punto número 3 es la interferencia en la vida diaria, ¿no? En este consta de 8 ítems que describen la interferencia que tiene el uso del teléfono inteligente con otras actividades como por ejemplo tu trabajo, la concentración, pero sobre todo también vienen problemas interpersonales debido a esto, ¿no? Todo eso se evalúa, se puntúa y entonces es como se va sacando la escala. El cuarto punto es el anhelo, ¿no? Que consta de 5 ítems y captura el grado de incapacidad, para resistir el impulso de estar continuando con el comportamiento. O sea, tú tienes que seguir. Y el otro es la interferencia con el sueño, ¿sí? O sea,
ahorita les platico más, ¿no? Pero es el hecho de, bueno, obviamente te quedas despierto y la otra es de que despiertas para ver qué es lo que siguió, una cosa que se llama flujo, interferencia de flujo, ¿no? Pero ahorita lo vamos a ver, ¿no? Y también capturaron pues comportamiento compulsivo, deterioro funcional, el retraimiento o soledad, porque evidentemente pues al estar con esa adicción pues estás tú junto con tu teléfono y prácticamente estás retraído, aislado del resto del mundo, ¿no? Y la otra cosa es la tolerancia que tanto tienes. Bueno, desde el punto de vista que nos interesa de resonancia magnética vienen ahí todos los valores, no me voy a detener en ellos, pero se utilizó un equipo de resonancia, pues obviamente de Alemania pues es un Siemens, un magnetón 3 Tesla, el TIM Trio, y bueno, la bobina de cabeza, para los que saben de esto un poquitín, pues se utilizaron 32 canales para recolectar tanto la parte estructural como la funcional de todo el cerebro. La habitación estaba oscura, el protocolo de estudio incluía 4 mediciones funcionales que fueron, bueno, llevaban un orden en particular, un estudio en estado de reposo, después 3 paradigmas experimentales que les pedían y después un estudio estructural. Y específicamente pues investigaron lo que es el volumen de materia gris de cada uno de los giros de la corteza y la otra es la actividad neuronal intrínseca, tanto en los que tenían el SPA como los que eran 20, como en los controles, ¿no? Y en eso se utilizaron también, como les digo, las técnicas de fusión de esos datos multivariados para ver todas las partes y los componentes independientes. Como les digo, viene ahí en Material y Métodos mucho del procesamiento de datos, de cómo hicieron las estadísticas. No me voy a meter en esa parte y quisiera ya hablar un poco de los resultados y los voy a ir mezclando con la discusión, con lo que ellos encontraron, ¿no? Entonces, solo para recordar un poco, los autores utilizaron, como les decía, un enfoque multivariado, que está basado en datos para estudiar las asociaciones de 2 modalidades, es decir, los hallazgos en imágenes funcionales y en estructurales, ¿no? En el contexto de lo que es el uso adictivo de los teléfonos inteligentes. Y entonces surgieron o encontraron 2 hallazgos principales. En primer lugar, una red funcional prefrontal, predominantemente medial, dorso lateral y una red funcional principalmente parietal cerebelosa, que diferían significativamente entre los individuos que tenían adicción de los que no tenían adicción. Eso fue en primer lugar. Y en segundo lugar, hubo correlaciones específicas y compartidas entre estos sistemas funcionales y las medidas que tomaron ellos de uso adictivo de los teléfonos inteligentes, ¿no? Y como les digo, esto pues lo hicieron a través de del eSpy, que era el inventario y ellos también encontraron básicamente 2 componentes en la resonancia magnética funcional que diferían entre los SPA y los no SPA. El primer componente mostró una mayor activación en las regiones prefrontales, predominantemente medial, como les digo, y dorsolateral, en aquellos, bueno, no eran pacientes, aquellas personas que tenían esta adicción contra aquellos que no la tenían. Y de hecho, fíjense que en el IGD, o sea, en el Internet Gaming Disorder, que digamos es un diagnóstico que muestra como una superposición conceptual muy semejante, muy sustancial con de los teléfonos inteligentes, también se encuentran mecanismos neurobiológicos que son muy semejantes, particularmente con respecto a la corteza prefrontal y otras regiones que ya se han descrito, ¿no? Y el segundo componente que les platicaba mostró una actividad disminuida, fíjense, en regiones predominantemente parietales y cerebelosas en aquellas personas que tenían la adicción comparado con los normales. Y esto es porque la función cerebelosa se ha asociado en este contexto con la formación de hábitos en los trastornos adictivos. Y por lo tanto es muy, digamos, ellos mencionan así como concebible, ¿no? Que la diferencia de grupos encontrada de información cuando ya la cruzan en este componente puede reflejar lo que es como un vínculo con la formación de hábitos en el uso excesivo de teléfonos inteligentes y las otras, la parte prefrontal que yo les decía, ¿no? Entonces, a nivel de los sistemas neuronales, las regiones que están representadas por las 2 redes funcionales
son parte de lo que se llama, eso tampoco lo conocía, una red de modo predeterminado. En inglés es DMN, Determined Mode Network. Y esta red, sí, que ya se supone que está predeterminada, se ha asociado con la autoconciencia, ¿sí?, de los trastornos adictivos. Es decir, yo sé que soy adicto y esta es debido a la presencia de esa red, ¿no?, del DMN. Y hay otra red que se llama la red de prominencia, que es una que está mediando críticamente la interacción entre los sistemas ejecutor y el DMN, ¿no?, el de la autoconciencia. Entonces, eso es algo que, bueno, que aprendí al leer esto y sobre esto, que como les digo, la base es de que podría existir una alteración estructural y funcional predeterminada, preexistente en el cerebro, y eso hace que uno seamos o no adictos, ¿no? Además, encontraron patrones que indican que el enfoque de esta función, pues, multivariante que se utilizó aquí, reveló información que no se había detectado mediante el análisis, ya sea separado de lo que es el volumen de sustancia gris y también la actividad neuronal simplemente por funcional, ¿no? Ellos dicen que sorprendentemente, así ponen la palabra en la discusión, las redes funcionales también mostraron unas correlaciones significativas, esto viene en la parte de resultados, con las distintas dimensiones de lo que les decía yo del SPY, ¿sí? O sea, es decir, de ese inventario, de esa encuesta, por así decirlo, que les pusieron, en cuanto a la correlación que les digo entre lo que mostraron estas redes y por ejemplo, el tiempo empleado, o sea, que tanto tiempo utilizabas eso, había una correlación. Y particularmente la correlación era con el sistema prefrontal, medial y dorsolateral, y también con la interferencia del sueño, ¿ok? Y bueno, la mayoría de las regiones que se encuentran en las redes prefrontales, como nosotros sabemos, pues son parte de las redes inhibitorias, ¿no? Son aquellas que la parte frontal es aquella que nos dice no tienes que hacer esto, ¿ok? No puedes orinar en público, no puedes gritar esto, no puedes golpear, o sea, es esa parte inhibitoria, ¿no? Por eso de repente cuando hay ciertas conductas que van fuera de lo normal, dice pues está frontalizado o desfrontalizado, como les quieran, porque ahí es donde están esas redes inhibitorias, ¿no? Y entonces, por lo tanto, las asociaciones que encontradas podrían representar, como una falta de control inhibitorio en aquellos adictos a los teléfonos inteligentes. Y esta noción también está, respaldada por las diferencias que fueron también significativas entre los dos grupos, es decir, los adictos y no, con respecto a las puntuaciones motoras y a las puntuaciones de atención. La otra cosa que fue interesante fue la interferencia del sueño, ¿no?, como un factor que también mostraron estas personas y que incluye, como les digo, ¿se acuerdan que era una de las 5 cosas que valoraba el SPY? Pues la asociación, pues, la correlación entre el uso de los teléfonos inteligentes y una menor, obviamente, duración del sueño, así como una alteración del sueño, ¿no? Las regiones que se encuentran en ambas redes, ¿sí?, son parte de lo que se llama el modo predeterminado, el DMN, que representa la activación del cerebro durante una condición relajada, ¿ok? En este caso el sueño, en reposo y sin estímulos externos. Y entonces la actividad funcional alterada en estas regiones podría, digamos, representar, entre otros, un proceso de rumiación, ¿sí?, de estar volviendo y volviendo, aunque estés consciente de ella, ¿no? Y se ha reportado este tipo para digamos, en estado de reposo, en otras adicciones que están basadas en sustancias, ¿no? O sea, siempre estás pensando y pensando. Incluso en este caso de los teléfonos hay como una preocupación excesiva, ¿no?, por el teléfono inteligente, porque se interrumpe el sueño, porque quieres saber qué es lo que siguió, qué es lo que está en las redes, qué es lo que
qué es lo que está sucediendo siempre, ¿no? Y esto finalmente, pues si no tienes un sueño saludable, pues te afecta el estado de ánimo, depresión. Eh, lo que les decía ahorita, que también encontraron que hay algo que existe, yo tampoco sabía, que se llama teorías de flujo en la adicción a Internet. Es decir, yo quiero seguir enterado de qué es lo que pasa, ¿no? O sea, qué es lo que está publicando fulanito de tal, o esta otra persona o artista o lo que ustedes quieran, y no te lo quieres perder, quieres estar constantemente sabiendo qué es todo en su vida o la adicción que tengas específicamente, pero es estar conectado. Esa es una teoría de flujo, en lo que le llaman un flujo en línea, ¿no? Que esto puede estar implicado en experiencias de las personas con esta adicción, que son igual o que se presentan con otros mecanismos psicológicos, ¿no? Es decir, es lo que se llama el miedo a perderse algo, que no me di cuenta que algo pasó a la persona a la que estoy siguiendo o lo que está pasando en Internet, ¿no? Bueno, ya cuando lo vemos en conjunto, pues estos hallazgos apuntan hacia una, digamos, una interacción que podríamos llamar que es multifacética, que está vinculada pues a la actividad cerebral de la incapacidad por no usar el teléfono inteligente y los procesos que interfieren con el sueño. Y los autores reconocen que estos hallazgos pues evidentemente son muy importantes, pero definitivamente pues el estudio, digamos, que tiene limitaciones, ¿no? Como primero, pues es el tamaño de la muestra, que es relativamente pequeño, y la falta de una evaluación clínica formal, porque al finalmente lo que hicieron fue, las personas que participaron, pues hicieron una autoevaluación. Ellos solo llenaron el cuestionario y tienes que, digamos, creer en esto, ¿no? Entonces, pues esos trastornos mentales comórbidos podría existir otra cosa que no nada más fuera exclusivamente la adicción al teléfono celular, aunque la encuesta obviamente, como ya se los platiqué, pues está muy enfocada a esto, ¿no? Cuando viene material y métodos, pues obviamente los participantes no informaron de ningún trastorno mental, pero pues es imposible descartar por completo la presencia de que tuvieras otras afecciones, digamos, de salud mental, ¿no? Que pueden también tener impacto, digamos, en la sustancia gris o incluso en las ondas eléctricas que de fase lenta, que son las que también estudiaron en estos pacientes, ¿no? Entonces, la hipótesis de los autores sobre un posible deterioro de los mecanismos de control cognitivo se basa únicamente en la resonancia magnética estructural y funcional en estado de reposo, que fue lo que hicieron ahora. Aunque hicieron paradigmas, ¿sí? 3 paradigmas de que les pedían que pensaran en cosas o que solucionaran cosas, finalmente pues era eso, ¿no? Y los estudios futuros, ellos mismos reconocen, pues deberían de complementar estas modalidades con una amplia gama de tareas cognitivas específicas, por ejemplo, para establecer la relación que hay entre el cerebro y algunas, pues, alteraciones conductuales, ¿no? Además, la otra cosa, pues como ustedes vieron, es un diseño transversal, solo se hizo una muestra, entonces no permite inferir sobre qué pasa con el tiempo, ¿sí? Si esto se permanece, si se va empeorando, por así decirlo, porque obviamente pues no se tomaron más muestras, ¿no? Fue un estudio transversal, entonces obviamente pues se necesitan estudios longitudinales que fueran muy cuidadosamente diseñados, ¿no? Con tamaños de muestra que también sean pues más representativos de la población y que muestre el uso excesivo de teléfonos inteligentes para responder de manera pues más sólida preguntas que se tienen de si esto es algo ya existente y que nos facilite esa adicción o si simplemente es secundario al uso excesivo de la tecnología, ¿no? Entonces, como les digo, en este estudio se muestra una red frontoparietal que se relacionó previamente con el control cognitivo interrumpido cuando se estudiaron en los gamers, en la adicción a Internet, y los datos respaldan pues la noción de que hay un desequilibrio entre los sistemas que sirven para el control prefrontal, como les decía, ¿no? Entonces, obviamente, pues se necesita replicar este estudio, se necesitan, pues, más extenderlo, ¿no? Con un tamaño de muestra obviamente más grande, que fuera más representativo de otros tipos de poblaciones
y que obviamente, como les digo, pues tenga unas evaluaciones longitudinales complementarias con evaluaciones que pudieran ser más representativas de cómo es que si esto es un trastorno, cómo va evolucionando con el tiempo, ¿no? Si te vas acostumbrando, si llegas a un umbral, si tienes que, o si esto va, como les digo, empeorando en estas alteraciones estructurales y funcionales que encontraron. Bien, pues espero que el estudio haya sido de su interés. Realmente es algo que me llamó la atención, como les digo, desde que vi el título. Yo creo que me llega esa información por la parte pues que tiene que ver con imagen y también con tecnología. Supongo ahí se mezcló y me llegó. Pero definitivamente creo que es algo que está relacionado, como les digo, con imagen, con nosotros, con los radiólogos. Es algo que normalmente nos hacen la pregunta o pensamos al revés, ¿no? O sea, que esto, el estar completamente inmersos dentro de los juegos de internet, en la televisión, en los teléfonos celulares, daña nuestro cerebro o altera las vías que normalmente tenemos, cosa que también es cierto, ¿sí? Hay estudios de eso, ya no me acuerdo si hice un podcast o no, pero recientemente, hace unos meses, salió un estudio en donde definitivamente hay un patrón diferente entre incluso los niños y los jóvenes que utilizan esta tecnología comparados con los que no la utilizan. Entonces sí se desarrollan ciertas vías diferentes a las que si no utilizamos esta tecnología. Pero aquí el punto no es eso, o sea, qué cosas o qué conexiones, qué patrones de conexión neuronal tenemos que tener para desarrollar, para resolver, para interactuar con las tabletas o con los teléfonos celulares o con las computadoras, sino aquí el punto es en cuanto a las adicciones, si existe una alteración estructural o funcional predeterminada que nos pueda facilitar o hacer que tengamos una mayor tendencia a esa adicción. Bien, pues agradezco mucho su atención. Como les digo, espero que haya sido de su interés. Agradezco mucho sus sugerencias, sus comentarios que me hacen llegar a través de las diferentes redes y los diferentes canales, por la página también de memorandum.mx. Y bueno, una vez más, les agradezco y nos escuchamos en la próxima. Ustedes que se quedaron conmigo aquí en el canal de YouTube, espero que haya sido de su interés. A mí me pareció sumamente interesante esto y a ver qué más se publica. Si hay algo que me siga llegando por acá con respecto a esto, pues les prometo que lo seguiremos discutiendo y le daremos seguimiento a esto. Y bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.